Hay territorios claramente definidos, ¿no? Estas dos áreas vinculadas a la ciudad, como la del Ferrocarril del Sur y la del Bahía Blanca Noroeste, o las vinculadas al puerto, ¿no? El puerto de Ingeniero Guay y el puerto Galván. Sin embargo, por fuera de estas áreas también aparecen una serie de construcciones que tienen su explicación. Dos lugares significativos son Grunwald y Villa Rosa, ¿no? Muchos de estos sitios aparecen como localizaciones obreras o lugares vinculados a alguna producción en específico. Hay que señalar que el puerto necesitaba una cantidad muy importante de operarios, pero en una época específica del año. Entonces, localizar población allá no era lo más adecuado. La infraestructura, sobre todo, tenía muchas limitaciones a partir de la distribución del agua, pero también en la erradicación de otro tipo de emprendimientos que por ahí era mucho mejor en lugares más cercanos de la ciudad. El sentido de Grunwald es la estación de transferencia para ir al puerto. También va a generar su propia población, se van a construir sus casas, va a haber algunas empresas, entre ellas la de Hardcastle, que era una fábrica de costura de bolsas de arpillera, ¿no? Material que se lo traía de la India, máquinas de coser Singer norteamericanas, mano de obra fundamentalmente española, mujeres, estamos hablando de por lo menos 60 obreras. Un poco esto explica las características de las áreas productivas de esa época. Hay una estación que es típicamente ferroviaria por su ladrillo visto, sus simplezas, pero también sus dos pisos en la casa del jefe de guardia, los distintos ambientes que tenía, el andén de estructura de madera y teja, es decir, es un buen elemento de estas estaciones típicas que podemos encontrar en las distintas líneas a lo largo de la Pampa Húmeda. Era un lugar que la gente lo podía empezar a elegir porque estaba a solo 15 minutos de la estación Ferrocarril Sur y así se lo promociona. Lamentablemente quien era el dueño de esos terrenos aumentó, por lo que dicen las crónicas de la época, aumentó los valores de la tierra a partir de este beneficio de la proximidad que le daba el ferrocarril, y en todo caso eso ha conspirado contra el desarrollo mismo de la localidad, ¿no? Del barrio. Villa Rosas, bueno, nace como un barrio obrero, va a tener un grupo de habitantes muy pujante y tres obras de alto impacto para que se consolide este lugar, ¿no? Es cierto, también la localización entre la ciudad y el puerto va a facilitar mucho el desarrollo de este área tan característica hoy de Bahía Blanca, ¿no? Esas tres obras de alto impacto son el Camino Empedrado, la compañía de gas y la estación Spur, ¿no? Pero digo, claves, ¿no? En una es el tránsito férreo con su estación que permitía vincularse con la de White y con la de Bahía Blanca. El camino, la traza del Camino Empedrado, que la verdad era un proyecto de muchos años, ¿no? Que se venía reclamando. Parece casi insólito que todavía a principios del siglo XX no exista este camino. Y esto tenía que ver con que se discutieron varios proyectos. Se habla de que el dinero fue girado de la provincia al municipio por razones que uno no conoce. Esa obra fue postergada. Finalmente hay una oferta de las mismas empresas ferroviarias que, asumiendo prácticamente la totalidad del costo, ellos se hacen cargo de hacer el camino entre Bahía Blanca e Ingeniero White, pero definiendo la traza. Entonces la traza de ellos pasa principalmente por territorios que son propiedad de las empresas ferroviarias, de esa manera teniendo la posibilidad de valorización de esas tierras y de localizar también sus emprendimientos. Una compañía que se forma con una sociedad con capitales ingleses, como sale publicado en los distintos periódicos de la ciudad, y bueno, es una compañía que va a producir y distribuir por la ciudad del gas. En principio el gas era para alumbrado. Ya instalada la compañía empieza a aparecer esta posibilidad de la cocina a gas, ¿no? Entonces, bueno,
se daban concesión al principio, pero bueno, en la época de que hay que hacer todos los trazados, ¿no? El alumbrado público, como decía, durante algún tiempo fue a gas, entonces pasaba el carro con el caballo, con una suerte de gran mechero, que era un fósforo alto, que el que iba tocando las distintas lámparas que ya tenían el gas circulando, y así se prendía como si fuera una hornalla, ¿no? Todavía alguna de estas lámparas se puede ver en el frente de la compañía de gas. Pero es muy interesante el planteo urbano, son 4 manzanas, en el medio de ellas se ubica el gasómetro, en una de las manzanas está la compañía propiamente dicha, 2 son ocupadas por el parque y otra por el club de tenis, ¿sí? Este concepto de urbanismo inglés ya vinculado al desarrollo de la periferia, la estrategia de los caminos, el concepto de la fábrica generadora de empleo, pero también el espacio público, ¿no? Esto que empieza a aparecer con los utopistas ingleses, buscando una mejor calidad de vida en las ciudades, ya lo tenemos plasmado acá, ¿no? Y los edificios, desde el punto de vista de su factura, son impecables, ¿no? Acá ya también hay un arquitecto, digamos, pergeñando toda la obra, que es el arquitecto Arturo Gibson, pero también está Antonio Gerardi, este constructor tan destacado de Bahía Blanca, que está en la factura de la misma, ¿no? Y estos galpones muestran de manera muy clara, muy concreta, la expresividad que puede tener el ladrillo cuando también se lo combina con determinados elementos de hierro, con molduras de similpiedra, ¿no? Aparecen algunos datos anecdóticos como la única chimenea de planta cuadrada. Y bueno, las oficinas propiamente dichas, la casa del jefe de la compañía, como era costumbre, en todo este predio que abarca esta manzana. Ese es solo un cuadrante del de la compañía, ¿no? Hay que resaltar el tema del parque, que también es un diseño de esa época. Hay que verlo como un proyecto planificado de las plantas que tiene, las pérgolas, etcétera, y el club de tenis, ¿no? Esto también de ver cómo estas empresas incorporaban cuestiones que tienen que ver con lo religioso, pero también con lo social, ¿no? Y el club de tenis hoy se encuentra el edificio muy abandonado, pero con las características que tenía en su momento, esta torre de planta octogonal muy rara, y lo que hoy es la pileta era por entonces la cancha de tenis, ¿no?